Vamos a empezar con la reflexión de la mesa 2, que se refiere al género y al color. Vamos a iniciar con Luisa Calderón. Su ponencia se llama Lleve chicles, güerita. Luisa Calderón, muchas gracias, Luisa, por aceptar. Estamos muy contentas de tenerte aquí. Luisa María Calderón es licenciada en Psicología. Ha sido terapeuta y profesora, es miembro activa del Partido Acción Nacional desde 1981, ha sido diputada local en Michoacán, diputada federal por este mismo estado, directora nacional de Promoción Ciudadana, miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Actualmente es senadora de la República por el PAN, coordinadora del área de política social del Grupo Parlamentario del PAN. Es además presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas e integrante de la Comisión Especial que da seguimiento al asunto de las mujeres muertas de Ciudad Juárez. Es madre de Esteban, de 11 años. Gracias, Luisa. Al contrario, muchas gracias por invitarme. En realidad, este ejercicio podría ser una ponencia sobre lo que he leído o sobre el trabajo legislativo que hemos hecho, pero cuando ustedes dijeron que habláramos de lo que nos diera la gana, yo pensé, bueno, respecto del color, pensé en mi propio color y empecé a hacer un ejercicio hacia mí misma. Empezaría por decirles que a mí me dicen Cocoa. Y así me decían hasta que fui a la escuela y pasaron lista. Y entonces dijeron Luisa María y yo me puse a llorar porque pensé que me estaban regañando. Mi propia piel es como mi bandera. Yo nací en una familia que hasta que yo era la tercera en mi casa. Tengo una mamá muy guapa. Ella no sale de su cuarto sin arreglarse, es muy blanca y tenía un papá de mi color, un papá que me daba mucha calidez. Mis dos hermanos, una hermana y un hermano blancos, chinitos, y yo era lacia y prietita. Ahora soy güera de aquí porque ya tengo ganas y a lo mejor por el mismo asunto, pero mientras yo vivía en mi casa, en mi cálida casa, no me daba cuenta que había otra manera de percibir. Y yo era muy alegre, yo era una niña que quería ser bailarina de ballet. Por cierto que ayer fui al Bolshoi y me encantó. Pero después vino un hermanito mío y ese hermanito era blanco, era hasta güerito, era Juanito. Y creo que fue mi primer encuentro con la discriminación en mi casa. Mi hermano Juanito alguien llegó y dijo, mira, es güerito, ya la hizo. Y me parece que empecé yo a tener un primer problema existencial, si le podemos decir de esa manera. Porque en la foto del bautizo no salí y alguien me orilló en la foto del bautizo. Y entonces yo empecé a preguntarme qué es lo que estaba pasando. Recuerdo que le pregunté a mi papá si a Dios se le olvidaría de qué raza éramos o que si se le había acabado el color que nosotros teníamos. A partir de ahí podría decirles que tuve un sentimiento doloroso de no ser aceptada y después fui a la escuela, fui a la primaria. Iba a la primaria de monjas, por eso no sé esta monja que está haciendo aquí. Cuando yo quería haber sido bailarina, estaba en mi grupo cálido, pero después vino una prima que era color blanca y cuando jugábamos con mi hermana en el jardín, la prima blanca llamó a mi hermana y le dijo, vente a jugar conmigo. Entonces mi hermana me cogió de la mano y me llevó. Y la prima le dijo, no, ella no va porque ella es prieta.
Y empecé, me parece, a tener esta claridad en la diferencia. Dejé de ser bailarina y entonces empecé a jugar retos o a retar a las demás, ¿no? Me convertí en la que mejor jugaba el aro. No trapecista, no, pero sí. Ah, cirquera, sí. Cirquera con mis hermanos. Pero empecé a desarrollar actitudes distintas o capacidades distintas. No era una niña bonita, era una niña marimacha, me decía mi mamá. Me subía a los árboles, jugaba en la bicicleta y eso me permitió estar en el espacio de los niños. Yo tengo muchos amigos, estoy en el espacio político, que es un espacio hasta hace muy poco un espacio de hombres, con horarios de hombres, con toma de decisiones como la hacen los hombres. Y busqué estos retos que pudieran hacerme ganarle a las niñas de mi salón. Las niñas de mi salón eran generalmente niñas muy bonitas, muy blancas, y hablaban de los novios desde muy chiquitas, desde sexto de primaria. Yo me acuerdo que en sexto de primaria entonces yo fui al equipo de voleibol de mi escuela, fui a la selección de voleibol y por supuesto que me hice novia del portero del equipo de voleibol. Mi vida entonces se convirtió en muchos retos, en mucha confrontación con muchas mujeres, con la mía, con mi madre primero. La discusión con mi madre todos los días era ponte medias, peínate, píntate esa boca, y yo todo el tiempo decía no me gusta, me salía. La primera vez que fui diputada, bueno, fue la primera vez que yo me puse medias, ¿no? Eso era terrible porque además llegaba a 2 esquinas y ya iba rota la dichosa media y los zapatos no los podía usar. Hoy debo decir que puedo usar medias y tacones los días que hay que ir al Senado. Me pongo mi kit senadora y voy porque el reglamento dice que hay que ir de obscuro, de tacones y con traje decente. Y además el coordinador que yo tenía, que ya no lo tengo por ventura, se llama Diego Fernández de Ceballos. Él nos mandó una primera circular el primer día que íbamos a ir al Senado y dijo que quería que todo el mundo fuera de traje y de corbata. Y yo fui de traje y de corbata y entonces me dijo, ¿y qué traes? ¿Por qué traes corbata? Pues porque tú dijiste que con corbata. Entonces me dijo, pero los hombres, bueno, pues no decía ahí, habemos senadoras y hay senadores, entonces yo traigo mi traje y mi corbata. Pero déjenme decirles que este sentimiento de ser discriminada social era un sentimiento que de alguna manera, además de que me dolía, yo me iba a apapachar con mi papá que era moreno como yo, lacio como yo, prietito como yo. Me hizo, yo pienso a distancia, formar una personalidad distinta, esta que reta, esta que se duele con la gente que es marginada, pero que me ha hecho también enojarme con quien trata a la gente marginada como si fuera gente incapaz. Hoy presido, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Indígenas en el Senado y varias veces he estado en Chiapas con algunas organizaciones no gubernamentales que trabajan con los indígenas, en las Margaritas, en las escuelas de Comitán, y me ha provocado enojo el trato que estas organizaciones a veces tienen para con los indígenas. Les dicen, mi hermanito, venga y siéntese, como si el hermanito y el color moreno hicieran que el hermanito fuera incapaz o no entendiera o no fuera con su grupo capaz de tomar decisiones. Y entonces soy una mujer muy enojada con quien cree que los otros no pueden hacer las cosas. Pero además creo y me he ido identificando con las morenas, con los morenos, con esta parte de mexicanos. Y he desarrollado como una percepción de cómo tenemos una cultura que discrimina. Yo hago trabajo de antropología, bueno, hacía, antes de llegar a este Senado,
en una comunidad náhuatl, en donde una parte de su comunidad trabaja de padrotes. Los señores son padrotes, los niños cuando crezcan quieren ser padrotes, y hay familias de padrotes que tienen hasta 6 esposas. Y bueno, las esposas se van a trabajar de prostitutas y regresan a la casa el fin de semana o cada 15 o cada 22 días y van trayendo hijitos. Los hijitos se los regalan a la suegra o a alguna de las hermanas del padrote, es un grupo demóstico patrilocal, dirían los antropólogos. Los niños son prietitos generalmente. Yo viví en una casa de una familia de estas y ya habían nacido 2 niños y una niña, Marisol. El cuarto bebé que parió una de las prostitutas, porque bueno, ustedes saben que los niños son del dueño de la cama. El cuarto bebé que parió la prostituta era blanco y entonces se le hizo una gran fiesta y este chiquito no lo regalaron, este se quedó como hijo del padrote y de esta prostituta. De tal manera que a mí me parece que lo güerito es un valor que se persigue en nuestra propia mexicanidad y que hace de repente que las güeras tengan que ser nada más güeras y no desarrollar otro tipo de capacidades como las que yo por ventura pude desarrollar. Yo tuve que ser muy analítica, yo tuve que ser muy sensible del dolor, que es una aventura, además es venturoso estar siempre sensible a lo que le pasa a los demás. Y desarrollé también otras capacidades como son las de retar, las de ganar los retos, las de desobedecer y quedarse con la corbata, aunque Diego se enoje, o pedir que Diego se vaya de la coordinación, aunque uno se tarde 3 años. Pero yo creo que eso tiene que ver con esta percepción que tenemos de quién es el otro y cómo si hay yo no sé si llamarle subconsciente colectivo, aquí yo creo que hay muchas psicólogas, psicólogos y todos estos expertos en lo humano, pero me parece que sí hay una memoria participada de cuál es un estereotipo a valorar y a reconocer. Y cuando tenemos enfrente a alguien, que es lo primero que nos llama la atención, el primer paro que tenemos frente a la gente, lo calificamos de una o de otra forma y en función de este valor de la güerita. Yo no sé si después uno tenga que hacer muchas peripecias. A mí, cuando yo era psicóloga, me acuerdo, pues yo no traía mi disfraz, yo andaba de mezclilla y así sin pintarme, como siempre mi mamá me peleó, ponte las medias, píntate la boca, y nunca me pinté, nunca me puse las medias. Y parecía que uno tenía que retar al que estaba enfrente para hacer la empatía de los pacientes o de quien ustedes quieran. Como que teniendo que llevar a la gente a que descubriera mi no físico, mi no blancura, y que encontrara que yo era inteligente, que yo podía hacer de otra manera, como que el pleito es siempre, no te quedes con la primera impresión mía no es la válida. Y creo que eso es lo que hace de repente una diferencia entre los güeros o las güeras y las morenas, por lo menos en nuestro país. Es un primer valor que hay que se reconoce inmediatamente, que no obliga a las güeras a hacer un esfuerzo distinto y que hace que quienes no somos güeras tengamos que desarrollar otro tipo de habilidades y que me parece que esa es una importante ganancia para las que somos morenas, que después descubrimos que también somos bonitas y que tenemos un pelo muy lindo y que podemos hacer muchas cosas también con nuestra parte corporal, que es muy nuestra, que es muy maciza, que es como la cocoa, así como el chocolate muy rico. Últimamente que vivo en la Ciudad de México, no voy a decir más, cuando va uno en la esquina manejando, van los morenos, bien morenos como yo,
y dicen, ¿le limpio el parabrisas, güerita? Y uno dice, oiga, no me diga güerita, ¿que no me ve el color? No se enoje, güerita, es un piropo. Nosotros mismos, los mismos mexicanos, los mismos indígenas que vienen a vender a la esquina saben que tienen que decirnos güeritas, cuando son los más morenos. Y cómo eso decir, no se enoje, güerita, es un piropo, como descalificándose a ellos mismos. Yo di muchas clases en la universidad en Michoacán, donde ustedes saben que hay muchos purépechas que tienen un color precioso y un pelo precioso, especialmente un pelo precioso. En las comunidades llega por ahí, hay una como racia de los estudiantes y se traen gente a estudiar a la casa del estudiante. Y los papás le dicen, váyase mi hijo para que no sea como yo, o váyase mi hija para que usted no sea como yo, y matan la vaca y venden la parcela y lo que sea para que la hija se vaya y no sea como yo. Y cuando las chicas llegaban a la universidad, y yo pienso que por el background escolar no podían con la escuela, bueno, lo primero que pasaba era que se cortaban la trenza, se ponían los pantalones de mezclilla y luego dejaban la escuela porque no podían con la escuela, pero tampoco podían volver a casa porque no podían volver a ser como sus papás les habían dicho que no fueran. Váyase mi hijo para que no sea como nosotros. Yo no sé si esto sirva un poco para un ejercicio de cómo es el color, cómo en nuestra propia historia y en nuestra propia cultura, nosotros las que estamos en el top, porque dejen decirles, soy de los 128 senadores de este país, con todos los estigmas y con todo lo peyorativo que pueda tener y con toda la responsabilidad también en nosotros el color tiene mucho que ver. Lo que yo hago en el Senado, la forma en la que yo me comporto en el Senado también es así. Es un poco reto, es mucha como necesidad, urgencia, demanda de mantenerme muy presente en el dolor de la gente por la que tenemos que trabajar. Yo, no siendo indígena, presido la Comisión de Asuntos Indígenas, podría presidir la de Desarrollo Social si mi área es la social, pero sí creo que mi color ha marcado en mucho mi destino, mi convicción, mi forma de pelear y mi forma de vestir también. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Luisa, por mostrarnos cómo cuando te sacan de la foto por prieta, puedes volver a entrar por prieta, por guapa, por inteligente y por sensual, y además con tu propia foto. Gracias además por enseñarnos cómo eres sensible al dolor y cómo atiendes a lo otro, cómo no te quitaste la corbata, y gracias por sacar a Diego, por todo eso. Pero sobre todo gracias por mostrarte tan auténtico lo que tú sientes y decirlo de una forma tan espléndida. Muchas gracias. Ahora tenemos a nuestra segunda ponente, es Sandra Lorenzano. Sandra Lorenzano es una escritora espléndida, muy amiga mía, y voy a tener que pedir que me pongan la luz porque no puedo. Bueno, Sandra es una escritora maravillosa, es doctora en letras, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es profesora investigadora de tiempo completo de la UAM Iztapalapa y asesora de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Su especialización es en literatura latinoamericana, es autora de los libros La literatura es una película, revisiones sobre Manuel Puig y de escrituras de sobrevivencia, narrativa argentina y dictadura, libro que recibió mención honorífica en el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas, 1999. Sandra Lorenzano nos va a hablar de este tema en un título que lleva como encabezado por definir. Buenas tardes, y antes que nada quisiera agradecerle al PUEG y a Marisa Belaustegui-Goitia, su directora, la invitación a participar en este coloquio que desde esta mañana nos tiene reflexionando más de lo que normalmente lo hacemos sobre estos temas del color, la identidad y demás.
Y si me lo permiten, lo voy a hacer así, no como Sandra Lorenzano, sino como una reencarnación un poco espuria, un poco posmoderna, pero no de la posmodernidad, sino de posqué, esa posmodernidad de Sor Juana. Y voy a hacerlo con unos cuantos sonetos en decasílabos, o casi en decasílabos, prácticamente todos. Empiece. 1. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones vía, que ni güera ni prieta tú me percibías, que el corazón me vieses, deseaba. Y mientras tanto el título aguardaban, que para prensa el programa salía, pero todavía yo no decidía en cuál de los dos grupos encajaba. Baste ya de dudas, mi bien, baste, no te atormenten ya definiciones. Por definir, de título pensaste. Mi sangre tiene muchos más colores y me sientan bien todos los contrastes. Güera y prieta juntas son mis amores. 2. Detente, sombra de la historia nuestra, de nuestro continente desgarrado, porque entre aquello que nos ha marcado, el color de la piel es una muestra. Nació teñido de rojo violento, que cubrió los rostros de nuestra tierra. ¿Quién era quién en medio de la guerra? Con sangre es que comienza nuestro cuento. Y esa es la marca que traemos todos, güeras y prietas, blancos y morados, desde cada pestaña hasta los codos, todo mezclado, como decía el bueno de Guillén, pero algunos lo sienten un pecado. 3. Escribí en náhuatl y en castellano. España y México lo publicaron. A definirme algunos me obligaron, lo decían Sutano y Perengano. Debe usted tomar una decisión, hoy necesitamos clasificarla. Sabremos entonces cómo tratarla. Entre prieta y güera está su opción. ¿Por qué me tratarían diferente? ¿Por qué ese afán de clasificación? Dejen sin etiqueta a la gente. ¿Cuál sería mi definición? Nací en la tierra del mestizaje y rubio y moreno es mi corazón. 4. Si en cambio quisiera cruzar la frontera, buscando tener una mejor vida, en el siglo XX organizar mi ida, más me valdría a mí ser una güera. Desde el comienzo mismo de mi viaje, mi color de piel me hubiera causado unos cuantos problemas complicados y unos cuantos sentimientos de ultraje. Ni siquiera la visa obtendría, aunque quisiera cruzar a trabajar. Es que es cuestión de clase, me dirían. De este lado me tendría que quedar. Olvídate ya de pensar y escribir. A la maquila, Juana, vas a entrar. 5. Tengo que tener claro mi problema. Aunque a escribir yo quiero dedicarme, es difícil esa vida labrarme, y peor siendo mujer y morena. Aunque en billetes ya estoy estampada, que te hagan ícono es el mejor modo, que te callen para siempre del todo, te eliminan así de la jugada. Hombres necios que acusáis solamente, a pesar de lo mucho que escribí, es lo que recuerda a toda la gente. La falta de memoria, concluí, es un modo de silenciar la historia. A llorar con tristeza me volví. 6. Es que es cuestión de clase, me dijeron. A ver si lo podemos explicar. A veces tu color no va a importar si vienes con un fajo de dinero. Le dicen el milagro del blanqueo. Mi amigo Quevedo ya lo dijera, así todas podríamos ser güeras y se vería guapo hasta el más feo. A la embajada con cita especial, a los polleros no conocería, de la maquila no quiero escuchar. Extraña realidad esa sería, la de con plata poder blanquearse. Michael Jackson así me sentiría. 7. Desde Matamoros hasta Tijuana, la frontera completa es una trampa, territorio de narcos y de lampa.
Allí han asesinado a mis hermanas. ¿Es esta la patria de la impunidad? Esto no me deja de sorprender y aún no lo he podido entender. La plata da también inmunidad. Ciudad Juárez es una sepultura de jóvenes delgadas y morenas. Sus vidas fueron tristes aventuras. Sus muertes de misterios están llenas. Que sirvan estos contrahechos versos como muestra de mi amor y mi condena. 8. Si por los caminos del sur nos vamos, no se crean que mejoran las cosas. No hay frontera que sea lecho de rosas. Pobres y prietos es lo peor, hermanos. Y si además somos mujeres, no será nada fácil nuestra vida. Si queremos también chamba y comida, querrán cobrarte en tu piel lo que quieres. Que nuestro cuerpo no sea trofeo, ni territorio que puedan ocupar, sin que pese nada lo que yo quiero. Los colores no pueden importar, cuando los derechos hay que defender, para eso nos tenemos que juntar. 10. Esther nos relató su situación, nos habló como indígena y mujer. Con claridad pudimos aprender lo que sucede en nuestra nación. Que el poder de los hombres la hace menos, como Balún Canán también contaba, pero el 28 de marzo mostraba lo que desde siempre todos sabemos, pero muchos preferían no escuchar. Tienen voz y nombre también aquellas que la historia pretendía ocultar. Valientes y morenas todas ellas. Y hoy podría dar mi definición. Mi color es el que sigue sus huellas. 10. Estamos juntas, pero no revueltas, como dicen algunos por ahí, porque al género hace poco oí, se le cuelgan unas cuantas locas sueltas. Ni Tlaxcala es bastión del feminismo, ni es de género la bronca del Baester. Algunas dicen solo soy mujer para disfrazar su oportunismo. Ay, ¿qué hará usted, estimada Martita? No la nuestra por todos tan querida, sino la que en los pinos truena y grita. He sido víctima toda mi vida, sé que las mujeres entenderán. Voten por mí, mis amigas queridas. 11. ¿Qué tal sus lazos con los legionarios? Por no hablar de otras santas conexiones que la Iglesia tiene por millones y que ocultan en los confesionarios. También ahí el color de piel importa. Para sus bendiciones conseguir y los fondos de salud recibir, básico es saber quién el pastel corta. Si el más güerito de los secretarios les da cada día más prestaciones y los anima con sus comentarios, ¿les pasará también sus comisiones? Pretenden que a Santa Marta los fieles dirijan sus votos y oraciones. 12. Pero todos nosotros mexicanos le somos fieles a la más hermosa, a la morena con rostro de diosa, las prietas y las güeras veneramos. Es de todos la madre cariñosa, la que a Juan Diego sorprendió un día, en ella toda la raza confía, en su luz y mirada generosa. De Guadalupe, don Schulenburg, hablo, de la Virgen que tiene nuestro color, en cada esquina le han puesto un retablo, porque ella comparte nuestro dolor. Para ateos y creyentes por igual, ser guadalupano es un honor. 13. Y si de prietas valientes se trata, ciertos cambios haremos en la historia, porque también merece algo de gloria y de a poco su valor se constata. Después de Cintla a Cortés entregada, el turno de Malinche llegó ahora, Eva Prieta, que en los códices mora, para algunos la mismísima chingada. ¿O será símbolo de la identidad, así como proponen las chicanas, reivindicación de la prietidad? Yo sostengo, como mis paisanas, su importancia de ícono nacional, madre ella también de las mexicanas. 14. No solo aquí hay discriminación, ni heridas en las pieles que nos cierran. Las turcas en Alemania recuerdan
una muy parecida situación. En Suiza ser inmigrante italiana o marroquí en España no es mejor. Todas ellas comparten el dolor con negras, amarillas y gitanas. Del miedo al otro nace la violencia, al que tiene otro color o religión. Culpables, a pesar de su inocencia, sus cuerpos han sufrido humillación. Maltrato y vejaciones por doquier son las prietas de cualquier otra región. 15. Podemos también la tele encender para vernos fuera de la jugada. La que no es güera es oxigenada. Las otras no solemos aparecer, más que como niñeras o mucamas, vendedoras de abón o aboneras. Cuando mucho alguna enfermera, muchachita morena y provinciana. Pero si usamos perfumes muy caros o cremas blanqueadoras nos ponemos, quizás hacer el milagro podamos. No perdamos más el tiempo y probemos, todo es cuestión de buena voluntad y totalmente palacio seremos. 16. Y nosotras, con la marca, ¿qué haremos? Que divide los cuerpos femeninos y los ubica en bandos enemigos o casi, les propongo que pensemos. Si el afuera nos obliga a elegir entre el ángel azul o flor silvestre, no es una decisión rupestre, lo impuesto no podemos repetir. ¿Chabela Vargas o Paulina Rubio? ¿Perisur o Mercado de Portales? ¿Muebles de moda en casa o guacales? Lo único que es claro, les digo, es la violencia de la segregación, el horror de una sociedad que excluye y borra la diversidad que en ella fluye, dejando solamente una opción. Qué lejos quedamos de la utopía, de un mundo en el que las diferencias de colores, ideas y conciencias, como hace tanto se proponía, no implique terribles desigualdades, por un lado crímenes y opresión, por otro lujo y consideración, opuestas y brutales realidades. Como ven, este ya no fue soneto, sino unas séntidas líneas finales en que Sor Juana defiende ideales y damos este texto por completo. Gracias. Sandra, muchísimas gracias por mostrarnos la elocuencia de lo visual, aunada a tu lengua y a la elocuencia de tu transvestismo, todo junto, y el énfasis después de pasar por Michael Jackson y por Mafalda y por el énfasis en lo político, que es para que no nos perdamos, ¿no? Hemos tenido un viaje visual muy intenso, muy glamuroso, muy divertido en el sentido y muy entretenido. En realidad lo que hiciste es entretenernos, tenernos entre las cosas más importantes, que son que lo único que importa es darse cuenta de la violencia y la segregación en estas fronteras, ¿no? Que por un lado tenemos el crimen, el lujo y la impunidad, en muchos casos ya está la frontera de Juárez, ya está la frontera sur, las fronteras norte y sur de nuestro país, mostradas aquí, ¿no? Por un lado está el lujo, el crimen y la impunidad, y por otro lado tenemos también el conjunto de rostros, ¿no? Estas mujeres indígenas devueltas, ¿no? Lo que Sandra llama seguir, su color es el que sigue las huellas de las mujeres valientes y morenas, ¿no? Que al lado de la impunidad, el lujo y el crimen, tenemos estas mujeres enmascaradas, ¿no? Estas mujeres, esta Esther, estas mujeres, entre otras muchas. Le agradezco muchísimo a Sandra y a Gigi, a Carmen López Portillo en las bambalinas, posibilitando este espectáculo de tanta intensidad. Muchas gracias, Sandra. Hermoso. Vamos a tener ahora nuestra siguiente ponente, es Sara Lovera. Sara Lovera la conocemos
todos por su trabajo tan agudo y tan persistente periodístico. Es periodista y feminista, con 30 años de experiencia profesional, cuenta con varias publicaciones, ella la conocemos todos, ha sido muy prolífica y además con muchas cosas muy candentes que tienen que ver con mujeres. Recuerdo cómo estuviste con las mujeres violadas también, las indígenas en el zapatismo en el principio, y que era como meterse también con marcos, cosa que era un poco complicada. O sea, actualmente es coordinadora general de la agencia de noticias CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, y el título de su ponencia es La historia al revés. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Creo que es un privilegio estar con las personas que estoy en esta mesa y es, como diría la senadora Calderón, un reto difícil de superar después de quien me antecedió. Sobre todo cuando la aguda periodista va a plantear un discurso al revés. Entonces, espero su tolerancia. Me propongo compartir con ustedes algunas reflexiones surgidas recientemente durante un viaje multicolor. Es probable que no reúna con precisión los objetivos de esta mesa, pero sí que podrán agregar algo al coloquio. Tiene que ver con las mujeres que, siendo humanas, son distintas, distantes, de otras culturas, etnias, profesiones y sueños. Es así como intentaré dar apenas una pincelada a dos realidades que ahí estaban, pero que uno no tiene tiempo de pronto de verlo. Las migrantes hacia Europa 2004 y mi experiencia. Soy morena. Hablaré entonces de mi viaje. Caminar otras calles, perdón, porque fui a caminar por otras razones. Caminar otras calles de varios países con una mirada distinta, ni la de la periodista de vicisitudes y temas cotidianos, ni de la viajera turística que busca encontrar otros mundos para su placer. Yo trataba de distraerme, en los dos sentidos, de tener ¿no? De olvidar quién era o quién soy y cuál puede ser mi nuevo camino en esta vida. Por tanto, caminé y miré a distancia la cotidiana vida de habitantes de un mundo al revés. Me explicaré en 4 imágenes, lástima que no tuve tiempo. Era la mañana de un sábado, salí temprano de la casa de mi amiga Liz. Ella vive en el norte de Londres, en una de esas casas del siglo XIX que tiene en el fondo un jardín y un árbol de manzanas crecido, todo cargado de frutos de la última temporada del verano. Salimos a tirar la basura. Su vecina inmediata, la de la casa de junto, estaba afuera. Era una negra brillante, ataviada con un hermoso sombrero que remataba a la derecha con una flor inmensa y roja. Sus dientes blanquísimos se mostraron con una sonrisa. Siempre traiciona el lenguaje. Era haitiana. Tiene 20 años en Londres. Sus hijos pequeños nacieron ahí. Cuando estábamos en el saludo, salió de la casa de enfrente una rubia bronceada y alta. Era Sally, brasileña, que estudia letras y tiene un Citroën. Me dio mucha envidia. Las 3 charlaron apenas 1 minuto. No entendí nada, lo hacían en inglés. Pero pude advertir un sentimiento común de cordialidad cotidiana, como se hace en la buena vecindad. Imagen 2. El viernes de la primera semana de septiembre, cuando las calles habían dado lugar a los habitantes normales de Barcelona, ya que las vacaciones de verano habían terminado y al fin, dicen las catalanas, se podía respirar. Era así, viernes, y decidimos reunirnos por la noche con un buen pozole. En la sala de estar, a las 9, convivían de la cocina a la mesa Luis, artesano mexicano, y Katia, periodista alemana, estudiante de comunicación. Ana, catalana, recién ingresada a la maternidad, maestra. Y Simao, mexicano,
músico que hace de charro por las noches en un tugurio del barrio del Arrabal. Pedro, arquitecto que llegó a México tras la migración política de sus padres argentinos y que en Barcelona hace su doctorado, digamos mexicano-argentino. Y Alba, italiana, que vive en la ciudad hace 5 años. 3 parejas. Heréndira, estudiante de artes visuales, mexicana y morena. Nacho, asturiano, ingeniero, empleado del ayuntamiento. Fabiola, de 50 años, colombiana, periodista, quien logró recientemente la nacionalidad española. Y yo, aventurera, caminante. Al fondo del departamento de pasillo largo, ahí se dice piso. En la cama 3 bebés, 2 niños y una niña, que no cumplen todavía los 6 meses, de varios colores. Comparten además de la cama, cuando hay cena, la guardería. Imagen 3. Estaba en una plaza que une viejos edificios del siglo XI y XII, con uno contemporáneo de miles de cristales que alberga el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Un espacio donde iba y venía una pelota, que para jugar compartían una docena de criaturas, calculé, de entre 6 y 10 años. Solo a la vista pude distinguir sus perfiles étnicos: china, rumana, marroquí, ecuatoriano, catalana, castiza, pakistaní, rusa, guatemalteca, tal vez polaca o rusa la otra. Y venía la pelota, y iba la pelota. Alcancé a escuchar un solo idioma. Advertí una vestimenta parecida, gesticulaciones comunes de la infancia, gritos y expresiones múltiples de alegría. También algunas expresiones de competencia. 4ª imagen. En la sala de proyecciones del Instituto de Cine de Madrid, una multitud asistió a la presentación de un documental sobre el barrio de Lavapiés, cuyo origen se remonta a la zona judía de los primeros años del siglo XX en Madrid, donde se ha desarrollado una población, como se dice hoy, multicultural. Su entorno de cafés, tiendas de comida originaria de los países árabes, de África o de América Latina, sus bares donde comparten la mesa negros, mulatos, güeros, castizos, altos, chaparritos, igual güeras, mulatas, negras, castizas, altas, chaparritas. Artesanos, pintores, cantantes, músicos, creadores, en fin, encuentran en Lavapiés su vida y piensan en su futuro. Tratan de compartir el castellano. Algún senegalés habla como asturiano a estas alturas y un marroquí mastica una lengua entre francesa y castiza. Lavapiés del 2002, repleto de familias marroquíes, catalanas y ecuatorianas. Edificios ocupa, un centro de salud, una sala de parto, una casa ocupa de feministas, una fuente y un parque común y una escuela primaria especial. ¿Saben por qué? Porque ahí se aceptan todas las religiones, todas las vestimentas, incluso el velo, todos los colores de piel y todas las costumbres culinarias. En esos días la prensa española había destacado en sus principales titulares el más polémico de los discursos del presidente Zapatero, porque había llegado a la ONU a hablar de aceptar su pasado musulmán, no, su pasado arábigo, que en síntesis proponía que a los ibéricos rescatar ese pasado moro y advertir a quienes buscan refugio en sus tierras que pueden llegar, aprovechar esa multiculturalidad y pensar en sentido cosmopolita. Naturalmente, Aznar hablaba en una universidad de Estados Unidos diciendo exactamente lo contrario. Más de 500,000 ecuatorianos han migrado a España en los últimos 10 años. En Portugal descubrí una tienda de regalos comandada y administrada por una guatemalteca que usaba con orgullo su enredo y su blusa bordada, igual que su celular. Habla un mal portuñol y hace descuentos a las latinoamericanas. Más de 1 millón de latinos, dicen los diarios, han ido a buscar a la madre patria. Imponen sus modos de vivir o los comparten. Van a las escuelas, administran todos los servicios de llamadas de larga distancia, se llaman locutorios, y los cibercafés. En las estaciones de autobuses de las entre ciudades, las tiendas, la comida rápida y los bares de paso son atendidos por colombianas, peruanas, ecuatorianos
y senegaleses. Entonces me imaginé un mundo al revés. América en Europa, África en Europa, los países del este también en Europa, las polacas, rumanas, rusas, checas, sí, seguramente explotadas en los servicios sexuales de esa región del mundo, junto a las antiquísimas, para nuestra desgracia, puertorriqueñas, pero otras limpiando casas ilegalmente y estudiando en las tardes. Miles de ellas, miles de ellos buscándose la vida. Decenas de idiomas conjugados en castellano, catalán, valenciano, inglés y alemán. Es decir, una historia reciente, actual, de la caída o reflejo de la caída y fragilidad de las fronteras. Por eso es una historia al revés. Ocupación de espacios y claro, seguramente, sin necesidad de tener gran imaginación, porque bueno, está, como ustedes han visto, suficientemente documentado, discriminaciones varias, de ida y vuelta. Pero también silvana y se teje el intercambio en una vida cotidiana de acoplamiento, matrimonios entre personas de muy distintas etnias que planean quedarse a vivir ahí, amor, creación de conocimientos, apertura a costumbres y olores culinarios que siguiendo a Fátima Mersini producen temores y también alegrías. Americanas, morenas, pequeñitas, pensé, no solo hombres. Ellas migrando con marido o sin él, buscando nuevos mecanismos de sobrevivencia, buscándose la vida. Conociendo a hurtadillas eso que nos suena tan difícil en México, la ciudadanía. Todo eso en medio de llamados oficiales para recuperar la cultura árabe 1000 años después, admitiendo a los hijos e hijas de la madre patria, anuncio de una reforma de leyes migratorias quizá punitiva, políticas de normalización ciudadana, etc. Una nueva generación multicolor y multicultural. Me pregunto, ¿será? Las mujeres husmeando en los colmados, que son unas tiendas de alimentos propios de cada región y de cada país. Hurgando decía, husmeando decía nuevos olores, especias, salsas. En uno de esos colmados una puede encontrar los maíces preparados para el pozole, yogur que con suficiente sal consigue el sabor de la crema para las tostadas, muy parecida a la mexicana, tortillas para freírse, rabanitos y oréganos suficientes, no importa que fuera africano. ¿Cuál es mi reflexión? Al caerse a las fronteras en la vida cotidiana, ¿es posible terminar con la maldición de la Torre de Babel? ¿Sí? ¿Es posible un camino que no implique la guerra, la violencia? Barcelona se anuncia en todas las esquinas, en catalán por supuesto, como la ciudad más guapa y segura de la península ibérica. Y tartamudea otro modo de admitir a las y los extraños, sin perder su nacionalismo recalcitrante. No hay delincuencia. En Londres, a la vecindad del barrio de mi amiga, la estación de metro y trenes King Cross, se la puede ver a la 1 de la mañana plagada con una multitud de jóvenes que comparten cerveza, discoteca, atrevimientos sexuales, amor y compañía, de muchas razas y de muchos colores. La segunda generación. ¿Será posible alguna vez no sentir la disminución del alma y el cuerpo por tener la tez morena, muy morena, negra, amarilla, rosada, pelirroja? Pregunta. Ahora yo les cuento, morena sí, pero mi madre dice morena clara, ojo, Fui conocida entre mis primas de Veracruz como la turca. No sufrí de ser morena porque las árabes, decía mi papá, son así, con los ojos grandes y oscuros, la nariz de gran volumen y cabellos negros. Los tuve algún día antes de las canas. Con la tez apiñonada, total, distinta y al mismo tiempo mexicana a rabiar. Mucho tiempo me sentí realmente árabe, de nombre Sara, tal vez árabe judía. Como todas en México, escuché en mi casa esas horrendas frases: no comas como los indios. Pareces una india cuando te pones esa ropa. Mira a la niña de fulanito, está preciosa y es que es güerita. Pero nada, a mí no me afectaba, yo era árabe.
¿Y todo eso qué significa? Claro, discriminaciones. Amos Oz es un escritor judío muy polémico. Fátima, de la que hablé, es una importante socióloga nacida en Fez que acaba de terminar un libro, pero de veras, calientito, un libro para la paz. Nació en Fez, en Marruecos, Fátima. Ambos, en dos esquinas distintas, coinciden en estos tiempos de guerra que es posible terminar con ella y con la discriminación, que es posible encontrar una salida al miedo a los extraños que un día les hizo construir grandísimas murallas de protección, lo mismo en Marruecos que en la vieja Andalucía, en España, o en Portugal, o en Campeche. Es posible terminar la guerra si se usa el diálogo y la palabra, si se piensa en la riqueza del intercambio de conocimientos. Nadie debería, dicen los dos, temer a la palabra, hablar y conocerse. Es posible reflexionar sobre los nuevos caminos que propone la globalización a las y los diferentes. Mi reflexión, sin embargo, está volando, está inconclusa. ¿Será que entraremos en un mundo al revés? Me pregunto. En México, las indias de Chiapas fueron las primeras en proponer la paridad, que ya consiguieron, por cierto, las francesas. Y estas se han cubierto de dignidad, igual que las marroquíes y turcas en Alemania, vistiendo sus vestidos clásicos. Además del miedo a perder costumbres, territorio, identidades, está el diálogo, el intercambio de conocimiento. Me dijo Josué, egipcio, el director del documental de Lavapiés, que ha ido en busca de la multiculturalidad a ese barrio, no como un dolor, sino como una oportunidad, como un aliento para construir otro mundo posible, donde ser morena o güerita no sea sinónimo de opresión y de aceptación, donde el velo se confunda con la mantilla, que todas hemos usado un tipo de velo, la boina o la chalina, donde el vestido ancho y largo, chilaba se llaman en Marruecos, se confunda con el huipil, que también oculta en muchos lugares las formas del cuerpo femenino, mismo que ha sido necesario culturalmente para cubrirse y protegerse contra el viento y el sol de la montaña. El Sahara es tremendo, como se hace en el norte de África, en Marruecos y en Mauritania, donde Alá no se ha interpretado a la ligera como el conductor del terrorismo, porque como dice Amos, nada será más letal que el fanatismo de una y otra parte, y el de todas las partes. Gracias. Sara, muchísimas gracias por mostrarnos que el mundo se ocupa por haitianos en Londres, por ecuatorianos, rusos, polacos, chinos, guatemaltecos, castizos, senegales en Barcelona, por negras, mulatos, chaparros, altos en el barrio de Lavapiés. Gracias también por enseñarnos que las ciudades pueden tartamudear la aceptación del otro en una torre de Babel. Para concluir, tenemos la presencia de Hortensia Moreno. Hortensia nos va a cerrar el evento con esta ponencia, este texto, cuyo título es Ay, mira qué bonita, es güerita. Hortensia es periodista, feminista y novelista. Tiene una novela que es hermosísima que se llama En vez de maldecirte, entre otras. Además, una maestría en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y actualmente escribe una novela sobre la historia del feminismo. Gracias Marisa, gracias al PUEG por este evento que francamente yo no me imaginaba el tamaño que iba a tener y en el que he sido muy, muy feliz todo el santo día de hoy y no saben cuánto se los puedo agradecer. Un hecho del que hace falta estar consciente: hay diferentes racismos, hay diferentes maneras de ser racista, desde las asesinas hasta las familiares.
Hay también una diversidad de personalidades racistas y el problema no es solamente de grado, creo yo. Racismo es racismo, la presunción de que existen razas, diversas configuraciones fenotípicas clasificadas en orden jerárquico descendente. Hasta arriba, la raza superior y a continuación las inferiores. Cada escalón se siente superior al que sigue y crea a pie juntillas los mitos correspondientes. En México, el racismo organiza la jerarquía en función de la gama cromática de concentración de melanina. En la contienda entre conquistadores y conquistados, la marca de la superioridad se instaló en el color de la piel y produjo un intrincado sistema de identificación que permite distinguir de manera muy precisa el lugar que le toca a cada quien. En México, la distinción entre las güeras y las prietas se traduce en un racismo autoinfligido. El color de la piel atraviesa las familias como un cuchillo. La marca es visible desde el nacimiento y las noticias corren como reguero de pólvora, junto con las que anuncian el sexo de quien acaba de llegar. Los progenitores se regocijan o se afligen ante el cromatógrafo oficial y procuran aligerar el peso de una piel demasiado oscura con atenuantes periféricos, como la textura del cabello. El veredicto, sin embargo, es fatal. La gente recibe a la recién nacida con cuchicheos más o menos discretos. Pobrecita, está muy prietita. El pobrecita no se quita con nada, ni la prohibición de exponerse al sol, ni las cremas suavizantes y blanqueadoras conseguirán revertir los designios del ADN. El destino está sellado. A mi compañero le dicen el negro. Él reivindica un interesante descubrimiento sociológico que detallaré a continuación. Dice que él es el negro en su trabajo y entre su grupo de amigos, pero que en su casa él no es el negro es su padre. Pero que en el hogar de origen de su padre, el negro no es su padre, sino uno de sus hermanos. El descubrimiento es que no importa cuán oscura sea la piel de un mexicano, en algún contexto encontrará a otra persona más prieta. Aparentemente, el cromatógrafo sigue funcionando con acuciosa precisión. De este sistema de jerarquización por el color me sorprende la exactitud de la escala. Tal vez peco de ingenua o de maliciosa, pero debo confesar que tuve una conciencia tardía de la práctica. Para mí, el significado de la palabra güerita tenía que ver con el color del cabello y quería decir rubia. Yo, por lo tanto, no era necesariamente güerita, porque soy castaña. La insistencia de mi madre en aclararme el pelo con cerveza fortaleció el equívoco y muy pronto me negué a usar jabón de manzanilla, me parecía trampa. Sin embargo, crecí en una familia atravesada por el problema del color. En la época en que mi madre y mis tías se casaron y tuvieron descendencia, estaba muy de moda el asunto de mejorar la raza. Era la adopción popular de un proyecto antropológico de Estado, cuya principal tendencia se denominaba eugenésica. Entre las anécdotas familiares que ilustran esa época, hay dos chistes que se han repetido como una verdadera tradición. El primero, el día que nació mi prima R, el médico, en vez de decir es una niña, gritó, ¡petróleo! El segundo, una vez que mi tía E se lamentaba con mi abuela, ay mamá, mis hijos están muy prietitos, mi abuela le dijo, eso debía usted haber visto antes. Se refería, por supuesto, al momento en que mi tía eligió pareja. Si hubiera tenido la prudencia de casarse con un hombre güerito, sus hijos no habrían sido tan prietos. Mi madre, por supuesto, vio antes. Se consiguió un europeo. En el cromatógrafo familiar quedamos definitivamente en los primeros lugares y mi madre cumplió orgullosa su cometido de mejorar la raza. Sin embargo, debe constar que el color de los ojos, ese plus en la escala que favoreció a mi hermano mayor con una mirada de gato, proviene de un gen materno, pues los de mi padre son más bien gitanos o moros o judíos, o adivinen ustedes porque en España la mezcolanza estuvo más bien intensa. El problema fue la siguiente generación.
ninguno de los descendientes de tan noble pareja continuó su obra. En lugar de emparejarnos con gente güera, hemos elegido siempre lo que el país produce. De modo que el nieto y la nieta de mi madre, según me lo indicó ella misma junto al cunero en cuanto los vio, son más bien prietitos. Si viviéramos en la colonia, usaríamos para designarlos una palabra que expresa este retroceso. Una de las castas coloniales, ese amplísimo e intrincado sistema de clasificación de las mezclas que produjo el mestizaje, si usáramos una de las castas se llamaba salta para atrás, y era el resultado de un matrimonio entre una casta que ya iba superando la prietez y otra que reconducía en el producto el error genético. Mi sobrino y mi sobrina son salta para atrás. Mi padre se ha aclimatado perfectamente bien a este país, a pesar de que en las fiestas patrias, al calor del alcohol, una turbamulta de parientes de mi madre lo perseguía al grito de «vamos a coger gachupines» y amenazaban con quemarle los pies. Cuando clamaba inocencia, la turbamulta lo acusaba: «tus antepasados le quemaron los pies a Cuauhtémoc». Varias veces intentó aclarar la confusión. No fueron mis antepasados, sino los tuyos, los que le quemaron los pies a Cuauhtémoc, porque los míos se quedaron en España y ahí vivieron estos 5 siglos durante los cuales tus antepasados explotaban a los indios y violaban a las indias. Seguramente la explicación, si le hubieran permitido llegar tan lejos, hubiera resultado tan violenta como contraproducente. En realidad, los 15 de septiembre terminaban con un abrazo de Acatempan y muchos vivas a México y a los héroes que nos dieron patria. No obstante, la experiencia me permitió saber, desde muy joven, que en ciertos contextos ser güerito puede ser una desventaja. En la mayoría, sin embargo, representa un posicionamiento privilegiado. Pero de lo que venimos a hablar aquí es del género, de la misteriosa circunstancia que nos puso en estos cuerpos y sus ya no tan misteriosas repercusiones, el color y el cuerpo. Y hacia donde quiero conducir esta discusión es a la experiencia de vivir en un cuerpo equivocado, la de sentirse a disgusto en el propio cuerpo. El racismo autoinfligido de los mexicanos es precisamente una manera de reproducir esa experiencia, el propio cuerpo, la carne de una misma como error. Y si ya voy a hablar del cuerpo, no tengo más remedio que referirme al asunto de la belleza, esa telaraña que nos envuelve a las mujeres con sus mitos y sus prescripciones. No me malinterpreten, soy novelista, creo en la belleza. Creo que la única actitud posible ante la belleza física, ante la belleza del cuerpo humano, es tanto de gratitud como de asombro. Pero conozco demasiado bien la experiencia de vivir el propio cuerpo a disgusto como para haber elaborado una reflexión al respecto.